Estamos en el templo de Zeus. Imagina qué fabuloso es sumergirse en Atenas, capital de Grecia, una dramática ciudad que expone a los cuatro vientos las vértebras de su milenaria historia. Para que tengas una idea, sales de tu edificio a comprar el pan y de pronto, las ruinas del Ágora Antigua, el primer estadio olímpico o el templo de Zeus doblando la esquina. Hoy los dioses nos llevan a descubrir los mejores rincones de Atenas. Razones para visitarlo. De más está mencionar la influencia que ha tenido Grecia en todo lo que conocemos como la vida moderna. Las matemáticas, la filosofía, la política, la estrategia militar, los deportes olímpicos, la mitología. Conocer los orígenes de todo esto te va a dejar impresionado. ¿Cómo llegar? A Atenas se puede llegar en barco por el puerto del Pireo a solo 10 kilómetros de la ciudad. También está muy bien conectada con trenes y buses. El aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos es uno de los más accesibles de la región. Puedes buscar ofertas en vuelos.mochileros.org para conectarte con varias partes del mundo. ¿Dónde quedarse? Utiliza hospedaje.mochileros.org para encontrar una enorme variedad de hostels y hoteles de todo precio. Los lugares más recomendables están en Plaka y los alrededores, así como cerca de la Plaza Sintagma, lo que te dará un mejor acceso a los atractivos. A pesar de ello, Atenas tampoco es tan grande, por lo que es fácil llegar de un lugar a otro. Para su mala suerte, Grecia adoptó el euro, lo cual tuvo consecuencias negativas en su economía. Esto, sin embargo, ha hecho que sea un atractivo destino turístico, por ser uno de los más baratos de Europa. ¿Qué ver? La cantidad de museos, ruinas, exhibiciones y eventos culturales es realmente innumerable. Voy a darte unas recomendaciones entre lo más básico e imperdible, para que luego, caminando entre estos lugares, vayas por más. Plaka. El barrio más bonito y de paso obligatorio para acercarse al Partenón. El árbol de olivo es un árbol sagrado. Se supone que era el regalo de Atenas para los atenienses. Y esta es la época de cosecha. Se pueden ver por el piso. El gran estadio Panathinaiko, donde se dio inicio a los Juegos Olímpicos que conocemos hoy en día. El Partenón, emblema de la capital y el mismísimo centro desde el cual se fundó Atenas. La Acrópolis, centro neurálgico donde acontecían los encuentros sociales de la ciudad, donde se juntaban los políticos y filósofos y la gente iba de compras. Prácticamente el lugar donde sucedía todo. Toda la vida de Atenas se centraba en este lugar. Esta era la entrada a la antigua Ágora, donde se discutían temas políticos. Luego la gente de aquí podía continuar, comprar cosas en el mercado, subir al templo. Estamos en el templo de Zeus. El templo de Zeus. Fabulosos restos del templo del dios de los dioses. Las columnas que están aquí son mucho más grandes que las que se pueden ver en el Partenón. Mientras que la Acrópolis se encuentra ya al fondo, no sé si se ve, arriba de la Acrópolis, el Partenón. Aquí en la base, en el centro de Atenas, están las columnas del templo de Zeus. El mármol está por doquier.
como si fueran piedras de poco valor. El Arco de Adriano, la puerta de entrada hacia la nueva ciudad creada por el emperador. Detrás de mí se encuentra el Arco de Adriano, emperador romano que conquistó Atenas. Es increíble ver esto en medio de la ciudad. Por suerte ha quedado preservado con el tiempo y no lo han echado abajo. Pandrosou Street Market, también conocido como Mercado de Pulgas, es un lugar lleno de curiosidades típicas de Grecia, antigüedades, tiendas y restaurantes que vale la pena echar una mirada. This is the first stage of the ceramic vases, the classic Opera Museum. Entre las actividades fuera de lo común, te sugiero encarecidamente el tour de Street Art, que te llevará a conocer una faceta muy distinta de Atenas junto a artistas, crews y murales escondidos. Puedes hacerlo con guías locales de dopios.com. Grecia y Atenas no solamente se tratan de historia antigua, también podemos encontrar un punto donde la modernidad tiene un espacio para la expresión. Otra sugerencia es Tu Treno Sto Roof, un antiguo tren estacionado con vagones culturales temáticos, donde puedes ver obras de teatro, musicales, así como beber y comer para llevarte un grato recuerdo de Atenas. Otras cosas que puedes ver: visitar el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Benaki, el Museo de Arte Cicládico o el Museo Bizantino y Cristiano. O bien, salir de Atenas y visitar Maratón, a poco menos de 1 hora de la ciudad. En mis videos verás un capítulo dedicado a este lugar. Visitar Atenas es un viaje que no decepciona. Mi sugerencia es que vengas desde Turquía o bien continuar tu viaje hacia allá. No queda muy lejos. Permíteme dejarte otros videos al final. No olvides que puedes encontrar vuelos, seguros de viaje, hospedaje, compañeros para viajar y muchos más recursos en mochileros.org. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, compártelo. Deja tu apreciación con un like y comentario. Me gustaría saber qué es lo que más te gustó. Y no dejes de unirte al canal suscribiéndote para más inspiración en tus viajes. Yo soy Nelson Mochilero y te deseo muy buenos viajes.